Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el episodio pasado comenzamos a hablar de una de las hipótesis que existen sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Estuvimos estableciendo un poco las bases del problema y repasando conceptos sobre cómo los organismos vivos obtienen materia y energía de su ambiente. Esto es importante porque la hipótesis de la que estamos hablando se basa en establecer cuáles fueron las primeras fuentes de energía y materiales de construcción que pudieron sentar las bases para que apareciese vida. Nos metimos un poco en profundidad en alguna de estas cosas, así que quizás sea bueno hacer una recapitulación muy simplificada. Pero si no habéis escuchado el episodio anterior y os gustan los detalles escabrosos, os lo recomiendo encarecidamente. De forma muy abstracta y seguramente imprecisa, los seres vivos somos reacciones químicas activas que necesitamos fuentes de materia y energía para seguir haciendo cosas como, por ejemplo, no morir. Nuestro generador básico de energía consiste en una membrana con más protones en un lado que en el otro. Esto hace que los protones tiendan a cruzar la membrana y nosotros los forzamos a hacerlo a través de proteínas que usan el trabajo generado por su paso para fabricar ATP. Luego, las proteínas de nuestro cuerpo pueden romper estas moléculas de ATP para liberar energía, para hacer cosas. Un poco como latas de bebida energética, pero más sanas. Este gradiente de protones se mantiene gracias al trabajo incansable de una serie de proteínas, que se dedican a bombearlos en contra de su tendencia natural. Esto requiere energía, que se obtiene arrancando electrones de compuestos químicos que no quieren mucho a sus electrones, y pasándoselos a otros compuestos a los que les encantaría tener un electrón más o dos. Para más detalles os recomiendo el episodio anterior o el 64. Pero en resumen, el sentido de la vida consiste en tirar electrones cuesta abajo y empujar protones cuesta arriba. Y así pasamos el rato, los seres vivos. Pero claro, si queremos crecer y reproducirnos, también necesitamos materiales de construcción. En nuestro caso, principalmente carbono. Nosotros lo sacamos de comer otra materia orgánica, pero no debemos perder de vista que estamos buscando el origen de la vida. La primera vida no tenía otra vida que comer, así que por necesidad tuvo que ser autótrofa, es decir, vida capaz de arrancar carbono del dióxido de carbono disuelto en el aire o en el agua y convertirlo en azúcares, proteínas, lípidos y todas esas cosas. Ahora bien, normalmente, todos los organismos autótrofos necesitan dos grandes cajas de herramientas bioquímicas. Una capaz de obtener energía, de tirar electrones cuesta abajo para poder empujar protones cuesta arriba, y otra diferente que use esa energía para fijar carbono. Sin embargo, ese no es siempre el caso. Algunos organismos son capaces de usar una bioquímica muy curiosa para obtener tanto energía como carbono, y es en ellos en los que se centra nuestra hipótesis. Los organismos en cuestión son las bacterias acetógenas y las arqueas metanógenas. Son dos grupos que tienen un parentesco lejanísimo, de los más lejanos que se pueden tener, y sin embargo se parecen mucho en su metabolismo fundamental. Ambos usan una caja de herramientas similar que puede sacar electrones del hidrógeno molecular, de fórmula H2, y pasarlos al dióxido de carbono, de fórmula CO2. Esta ruta, llamada Wood-Liyungtal, o la ruta de la acetilcoenzima A, tiene la particularidad de que es capaz de usarse para fijar carbono a partir de ese CO2, pero también puede usarse para obtener energía. La explicamos en el episodio pasado con más detalle, pero a grandes rasgos viene a ser como si fuésemos un mago capaz de invocar un bloque de madera de la nada. Una vez tenemos la madera, podemos usarla para fabricar muebles y cabañas y cosas, o quemarla para generar energía. Pues con esta ruta metabólica lo mismo. Pero bueno, todo hay que decirlo, el conjuro requiere mucho tiempo y esfuerzo, e invoca muy poca madera. Merecería más la pena cortar un árbol simplemente si los tienes cerca. Pero si no tienes árboles cerca, bueno, pues, madera gratis. Además, otra cosa curiosa es que el resultado de este conjuro metabólico, el bloque de madera en sí, es la acetilcoenzima A. Esto es interesante porque en el metabolismo de todos los organismos vivos, la acetilcoenzima A se usa como punto de partida para crear cosas como azúcares o grasas. Es realmente un bloque básico de madera, un bloque de construcción.
Todas estas son las razones que llevaron a los investigadores a pensar que esta serie de procesos bioquímicos tienen algo en común, o mucho en común, con lo que sea que hicieran los primeros organismos. Pero esta hipótesis tiene algún que otro problema. La vida, como decíamos, saca energía de patear electrones cuesta abajo, pero pasar electrones del hidrógeno al CO2 no es cuesta abajo. En general, todas las reacciones químicas que ocurren como parte de nuestro metabolismo son cosas que tenderían a pasar igualmente. Nosotros simplemente usamos proteínas para facilitarlas y acelerarlas, y la energía no es una excepción. Por ejemplo, a la glucosa le gustan menos los electrones que el oxígeno, así que si los dejamos en paz va a tender a cedérselos. De hecho, esto pasa mucho con la materia orgánica en general. Y por eso un pequeño aporte de energía en forma de chispa basta para hacer arder un bosque entero. En el caso de nuestra materia orgánica, nosotros solo le aplicamos un mechero de proteínas y aprovechamos la energía que se libera con la combustión. Pero esto no pasa con el hidrógeno y el CO2. En condiciones normales, para nosotros, el camino de un electrón que quisiera ir del hidrógeno al CO2 es cuesta arriba. Así que, en condiciones normales, para nosotros, estos dos compuestos no reaccionan. Y ya nos gustaría, porque crear materia orgánica a partir del CO2 en la atmósfera, de forma fácil y eficiente, aliviaría inmediatamente muchas de nuestras preocupaciones sobre la falta de combustibles y el cambio climático. Pero entonces, ¿cómo consiguen llevar a cabo la reacción las arqueas metanógenas y las bacterias acetógenas? Su secreto es un acto de prestidigitación bioquímica llamado bifurcación de electrones. Me reservo los detalles para otra ocasión, pero nos basta con saber que es un poco alta tecnología, y no es demasiado probable que algo así estuviese presente en estos primeros pasos del origen de la vida. Así que felicidades para los bifurcadores de electrones, pero su método no nos sirve como explicación. Si este metabolismo de hidrógeno y CO2 realmente se parece a los primeros metabolismos que aparecieron, y recordemos que esta no es una certeza, debió de haber otra razón para que esta reacción fuese posible. Y como el programa no ha acabado todavía, ya sabemos que tiene que haber un lugar con las condiciones para que algo así fuese posible. Bienvenidos a la ciudad perdida. La ciudad perdida es un campo hidrotermal causado por el contacto entre el agua de mar y ciertos minerales muy abundantes en la corteza terrestre. Este contacto normalmente no ocurre, pero a veces la actividad geológica hace que estos minerales salgan más a la superficie. Cuando esto ocurre, la reacción entre el agua de mar y los minerales de la corteza puede durar miles de años hasta que se calma. Esta reacción libera energía y da como resultado un flujo de agua caliente que sale hacia la superficie, una fumarola. Cuando ese fluido hidrotermal se diluye en el océano y se enfría, algunos de los materiales que arrastraba se depositan en el fondo, formando chimeneas de hasta 60 metros de alto. La ciudad perdida contiene muchas de estas chimeneas, que le dan ese aspecto de ruinas primordiales al que alude su nombre. Pero estas chimeneas no son estructuras sólidas o perfectamente cilíndricas. La forma en la que se depositan los materiales resulta en estructuras porosas, como si fuesen esponjas. Los fluidos hidrotermales y el agua de mar se mezclan lentamente en los poros, o algunas veces no se mezclan, sino que simplemente fluyen a través de poros adyacentes, separados por paredes de mineral que pueden llegar a ser muy finas. Y es en esta mezcla, y en estas paredes, donde algunos científicos sugieren buscar el origen de la vida. Hay dos cosas interesantes en este ambiente, en estos diminutos recovecos perdidos en el fondo del océano. La primera es el contraste entre estos dos fluidos que se mezclan. Por un lado, el agua marina, que en la Tierra primigenia sería ligeramente ácida y con altas concentraciones de dióxido de carbono. Por otro, el fluido que viene de las fumarolas, que es bastante alcalino y muy rico en hidrógeno. La segunda cosa interesante son los materiales que componen las paredes de estos recovecos de la ciudad perdida. Debido al flujo de minerales del interior de la Tierra, los sedimentos que se van depositando y formando las chimeneas de las fumarolas son ricos en minerales que contienen los llamados metales de transición, cosas como hierro, cobalto o níquel. Estos metales son interesantes por ser buenos catalizadores,
Un catalizador es un material que favorece, que acelera una reacción química, pero que no participa en ella, que no sufre cambios. En el caso de los metales de transición, sus propiedades catalíticas vienen de su capacidad de conducir electrones, de facilitar su transferencia de unos compuestos a otros. Curioso, ¿verdad? Pues esperad porque se pone todavía mejor. Consideremos las proteínas que facilitan la ruta metabólica del acetilcoenzima A, este candidato al primer metabolismo. Estas proteínas facilitadoras o enzimas, que es el nombre que se les da a los catalizadores biológicos, tienen dentro de su estructura, en el mismo núcleo que las hace funcionar, compuestos con hierro, cobalto o níquel, y con estructuras muy parecidas a las de los minerales de las fumarolas. ¿Es esta una casualidad sorprendente? ¿Son estos metales simplemente buenos catalizadores y es normal que se usen? ¿O son estos enzimas el resultado de llevarnos con nosotros un trocito del lugar que nos vio nacer? La hipótesis que estamos tratando estos episodios aboga por la tercera respuesta, y su argumento es el siguiente. Resulta que el pH es un factor que afecta a nuestra cuesta de electrones. Básicamente, el pH ácido o bajo hace que un compuesto químico tenga más tendencia a aceptar electrones. Lo pone más cuesta abajo. El pH alcalino hace lo contrario. Un compuesto en una solución con pH alto o alcalino aumenta la tendencia a ceder electrones. Pone al compuesto más cuesta arriba. La magia está en que si pones al hidrógeno en pH alto, como ocurre en el fluido de la fumarola, y pones al CO2 en pH ligeramente ácido, como suponemos que ocurría en el agua marina ancestral antes de la catástrofe de oxígeno, la dinámica de la reacción cambia. El cambio relativo de ambos compuestos pone al CO2 cuesta abajo con respecto al hidrógeno molecular, así que es mucho más fácil que la transferencia de electrones ocurra. Las separaciones entre los recovecos evitarían que los fluidos se mezclasen lo suficiente como para arruinar este diferencial, pero al mismo tiempo los minerales catalíticos que esperaríamos encontrar en esas finísimas paredes facilitarían el flujo de electrones a través de ellas. La idea es que la combinación de estas diferencias de pH y la presencia de catalizadores naturales facilitarían la formación natural de materia orgánica a partir del hidrógeno y del dióxido de carbono. Es decir, una especie de recapitulación natural, aunque sea parcial, de la ruta del acetilcoenzima A. Las fumarolas, entonces, serían reactores naturales, en los que se crearían los bloques de construcción básicos de la materia viva. Vale, hasta aquí muy bonito todo, pero ¿es verdad? Bueno, esta parte en particular es bastante creíble. Este tipo de fumarolas contienen trazas de materia orgánica incluso ahora, pero ya hay varios estudios que replican en laboratorio condiciones parecidas, con flujos ricos en hidrógeno y con metales de transición como catalizadores. Y en estos estudios se ha formado materia orgánica. De hecho, el día 3 de febrero de 2023, un poco antes de que me pusiese a trabajar en este episodio, salió un estudio nuevo al respecto. En este estudio se pusieron hidrógeno y CO2 en un reactor con un catalizador en forma de nanopartículas, o partículas pequeñitas, de hierro y níquel. En este reactor se formaron, a temperatura ambiente y a pH neutro, cosas como piruvato, formato y acetato. Quizá recordéis el acetato como el producto de las bacterias acetogénicas. Quizá lo recordéis también en su forma ligeramente modificada como el grupo acetil del acetilcoenzima A. El piruvato, por su lado, además de ser un gran nombre para una mascota, es la molécula que nosotros fabricamos cuando rompemos glucosa y que las mitocondrias usan para generar energía. Y el formato también se usa en nuestro propio metabolismo para sintetizar, por ejemplo, nucleótidos, las piezas de construcción del ADN y el ARN. Y además, y de forma más importante para lo que estamos tratando, estas moléculas son intermediarios y productos de toda esta ruta metabólica de la acetilcoenzima A de la que hemos estado hablando. Así que efectivamente, con un buen flujo de hidrógeno, en las condiciones adecuadas y con catalizadores metálicos, es perfectamente posible fijar carbono y crear moléculas orgánicas. No solo eso, sino que son moléculas orgánicas relevantes para el metabolismo de los seres vivos. Y además es muy fácil crearlas,
Los seres vivos que usan la ruta de la acetilcoenzima A hacen esta ruta en varios pasos y necesitan una decena de enzimas. Y sin embargo aquí, en este reactor, estas moléculas orgánicas se han creado usando básicamente pedacitos de mineral metálico y ni siquiera hizo falta el diferencial de pH que mencionamos antes. Puede hacerse a temperatura ambiente y a pH neutro. Pero no perdamos de vista este diferencial de pH, porque todavía tiene un papel que jugar. Y es que ahora mismo tenemos materia orgánica en un agujerito en el fondo del mar. ¿Y qué? Bueno, pues y no mucho. Aquí encontramos un problema típico con las hipótesis sobre el origen de la vida. Se supone que a partir de esta fuente de materia y energía gratuitas podrían ir apareciendo moléculas más complejas, las primeras rutas metabólicas que procesasen esos piruvatos y formatos y cosas variadas e hiciesen otras cosas más complicadas. Con el tiempo aparecerían nucleótidos, ADN, ribosomas, muchos tipos de proteínas. ¿Cómo? Pues ni idea. Podemos suponer que si esto está pasando durante millones de años en muchas fumarolas, en alguna comenzarían a surgir este tipo de complejidades, pero este paso sigue siendo un problema, sigue siendo pura especulación. Pero imaginemos qué ocurre, que todas estas biomoléculas nuevas se forman y se hacen más complicadas. En estas condiciones en las que tenemos ADN, o más probable ARN, que pueden codificar proteínas y evolucionar, ese diferencial de pH se convierte de nuevo en relevante. Recordemos que el pH, en esencia, es una medida de la concentración de protones en una solución. Cuanto menos pH, más protones. Así que si tenemos agua de mar de pH 6 en contacto con fluido hidrotermal a pH 9, tendríamos un desequilibrio de protones. El resultado es un gradiente natural de protones, que tenderían a cruzar del lado de pH 6 al de pH 9, a través de estas paredes tan finas de las fumarolas, o quizá a través de unas primeras y rudimentarias membranas biológicas que atascasen estos poros microscópicos. Y lo mejor de todo es que este gradiente natural nunca se equilibraría, porque el fluido de ambos lados está renovándose constantemente. La fumarola y el mar se encargan de que el flujo de protones nunca se corte. Así que imaginemos que una de estas primeras formas de vida, apenas una sopita de proteínas y ARN en un recoveco en el fondo del mar, imaginemos que inventa una forma de aprovechar este flujo. Inventa una proteína capaz de usar este torrente de protones natural e inagotable para generar ATP, una ATP sintetasa. Imaginaos qué maravilla, qué cantidad de energía gratis, qué de cosas nuevas se podrían hacer. Y todo esto de un flujo de protones y de la ATP sintetasa que fabrica ATP nos suena de algo, ¿no? A partir de aquí ya empezamos a tener algo parecido a la vida que existe ahora, con muchas moléculas que reconocemos. Su único problema es que por ahora está atrapada en la fumarola, aunque sea una jaula de oro. La materia orgánica y energía gratis que le da esta especie de paraíso primigenio le ha permitido llegar hasta aquí. Pero si realmente quiere salir ahí fuera, evolucionar, hacer cosas, inventar las pizzas de pepperoni, va a tener que destetarse de toda esta riqueza de recursos. Para eso va a necesitar dos cosas. Una forma de sintetizar esos trocitos de carbón orgánico que hasta ahora sacaba gratis de la fumarola, y una forma de generar energía, que recordemos ahora depende mucho de ese flujo natural de protones que pasan ahora por la ATP sintetasa. Si hacemos caso a los proponentes de esta hipótesis, este destete ocurrió no una, sino dos veces. En dos ocasiones distintas, la vida fue capaz de evolucionar enzimas que reprodujesen las propiedades catalíticas de los minerales de su lugar de origen. Estas rutas metabólicas complejas usarían trucos como la bifurcación de electrones que mencionamos antes, para hacer con mucho trabajo lo que tenían gratis en la fumarola. En dos ocasiones distintas, la vida inventó membranas capaces de protegerla fuera de la fumarola, y formas de recrear, con mucho trabajo, el gradiente de protones que antes tenían gratis. Quizá habría sido más fácil inventar un sistema nuevo desde cero, pero la evolución no suele funcionar así. Trabaja con lo que tiene, y retuerce, y reinventa sobre ello. El resultado de este destete, entonces,
serían dos grupos de organismos muy parecidos. Tendrían el mismo código genético que ya existía dentro de las fumarolas, los mismos ribosomas que sintetizan proteínas, la misma ATP sintetasa, pero se diferenciarían en las herramientas que usaron para comenzar su vida en el exterior. Tendrían membranas algo distintas, bombas de protones algo distintas, y su forma de fijar carbono a partir del hidrógeno y el CO2 serían también algo distintas. Y efectivamente vemos dos grupos así en la naturaleza, y sin este paso de destete es muy difícil explicar cómo se diferenciaron a partir de un ancestro común que ya viviese libre en el océano. A uno de estos grupos lo llamamos bacterias acetógenas y a otro arqueas metanógenas, los ancestros del resto de las bacterias y del resto de las arqueas, respectivamente. En resumen muy resumido, las fumarolas como la ciudad perdida son lugares donde existen fuentes de energía gratis y materiales de construcción gratis, fuentes que son sospechosamente parecidas a las formas de obtener carbono y energía por parte de las bacterias y arqueas que usan la ruta de la acetilcoenzima A. Quizá la vida comenzó en ellas, y quizá no, sigue siendo una hipótesis y hay que tomarla como tal, pero es una que dentro de las que existen parece bastante plausible, y tiene algo de evidencia para respaldarla. Y como vimos en este artículo tan reciente, esta hipótesis va a seguir avanzando. Hay muchos científicos muy ocupados tirando del hilo, explorando los secretos de la ciudad perdida. ¿Quién sabe lo que encontrarán? Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.